Hablemos del temblor en la enfermedad de Parkinson. La verdad es que representa uno de los desafíos clínicos más complejos y, seamos sinceros, a menudo uno de los más frustrantes y resistentes al tratamiento que enfrentamos en la neurología. Para realmente poder abordarlo, tenemos que ir más allá, mucho más allá de los enfoques de siempre. Así que, en este análisis, vamos a meternos de lleno a desglosar la neurobiología que lo causa y explorar esas fronteras terapéuticas que de verdad están cambiando las reglas del juego. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, nuestro recorrido de hoy se va a dividir en 5 puntos clave. Primero, vamos a poner las cosas en perspectiva, a entender el contexto clínico del temblor. Después, y esto es fundamental, vamos a ver de dónde sale toda esta información con un análisis de la evidencia. Luego, viene el plato fuerte. Vamos a desmenuzar el modelo Dimmer-Switch, que es fascinante. Con esa base, construiremos el abordaje terapéutico integral. Y cerraremos con lo más importante, cómo aplicamos todo esto en la clínica y qué nos depara el futuro. Perfecto, pues vamos a arrancar. Primero lo primero, el contexto clínico. Hay que dimensionar bien el desafío que tenemos enfrente. Y es que, miren, el temblor no es una sola cosa, no es un síntoma monolítico. Para poder manejarlo de verdad, lo primerito es entender qué tan común es, qué tipos hay y, claro, el impacto que tiene en el día a día de los pacientes. 75%. Pensemos un momento en esa cifra. 75%. Esa es la prevalencia del temblor en personas con enfermedad de Parkinson. O sea, estamos hablando de que afecta a 3 de cada 4 pacientes en algún momento de la enfermedad. Esto lo convierte, sin lugar a dudas, en uno de los síntomas motores más visibles y, por supuesto, más incapacitantes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos una división clínica fundamental. Por un lado tenemos el subtipo acinético rígido, que por lo general responde bastante bien a la terapia dopaminérgica. Pero por otro lado está el fenotipo donde domina el temblor, y aunque su progresión es más lenta, nos presenta un reto muy particular. Muchas veces es resistente a los fármacos de siempre. ¿Y qué significa esto? Pues que desde el principio tenemos que estar pensando en otras opciones, en alternativas terapéuticas. Ok, pero ¿de dónde sacamos todo esto? ¿En qué evidencia nos basamos para hacer estas afirmaciones? Miren, la solidez de cualquier enfoque clínico depende de su metodología, de qué tan riguroso es. Así que ahora vamos a ver exactamente cómo fue el proceso de selección que respalda cada cosa que vamos a discutir. Todo comenzó con una búsqueda, pero una búsqueda de verdad exhaustiva en la literatura científica. El resultado, un universo inicial de nada más y nada menos que 785 artículos. Pero claro, no nos quedamos con todos. Después de un filtro súper meticuloso, enfocándonos solo en los estudios de la última década y aplicando criterios de exclusión muy estrictos, ese universo se depuró hasta quedar en 169 artículos. 169, pero de altísimo impacto. Y este es el núcleo duro de la evidencia que fundamenta todo lo que vamos a ver. Y justo este diagrama de flujo que tenemos en pantalla nos muestra visualmente ese proceso. Es como un embudo, ¿no? Pasar de casi 800 artículos a un núcleo tan selecto de 169 nos da una garantía. La garantía de que lo que estamos discutiendo hoy se basa en el nivel más alto de evidencia científica que existe. Muy bien, ahora sí llegamos al corazón de esta revisión, al núcleo intelectual de todo, el modelo Dimmer-Switch. Es un modelo súper sofisticado pero a la vez muy elegante que nos va a permitir entender a nivel de circuitos neuronales cómo se origina y cómo se modula el temblor parkinsoniano. Todo se basa en la idea de que dos circuitos neuronales clave convergen, se juntan. Fijémonos en la imagen. Por un lado tenemos el circuito que va de los ganglios basales a la corteza, y por otro está el circuito cerebelo-tálamo-cortical. La clave de todo el temblor, el secreto, está justo en la interacción, súper compleja por cierto, entre estos dos sistemas. Vamos a desglosarlo. Empecemos con el switch. El punto clave aquí es que los ganglios basales actúan justo como eso, como un interruptor. Es una actividad oscilatoria anormal que ocurre en el estriado y en el globo pálido interno, la que genera el ritmo del temblor. Básicamente, enciende el circuito. Es aquí, en este punto, donde nace el impulso rítmico. Ok, ya se encendió el interruptor. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues una vez que el temblor arranca, entra en juego el circuito cerebelo-tálamo-cortical, que funciona como el dimmer, ¿saben? Como ese regulador para subir o bajar la intensidad de la luz. Ojo, este circuito no genera el temblor, sino que modula su amplitud, lo hace más fuerte o más débil. Es como una danza neurofisiológica perfecta entre el quien lo empieza y el quien lo controla.
Pero, y esto es importantísimo, el modelo no se queda solo con la dopamina. La cosa es mucho más compleja. La disfunción de varios sistemas de neurotransmisores es crítica. Por ejemplo, la falta de serotonina se relaciona directamente con qué tan severo es el temblor. El sistema de noradrenalina, por su parte, modula la amplitud, sobre todo cuando hay estrés, y no podemos olvidar la acetilcolina. Una hiperactividad colinérgica en el estriado es una pieza fundamental de todo este circuito oscilatorio. Muy bien, ya que entendimos la teoría, la fisiopatología, ahora sí pasemos a la práctica clínica. En esta sección vamos a recorrer todo el abanico de estrategias de manejo, desde los fármacos que usamos de primera línea hasta las terapias más avanzadas e innovadoras para esos casos de temblor que simplemente no responden. Este algoritmo que vemos en pantalla es básicamente nuestro mapa, nuestra hoja de ruta terapéutica. Nos va a guiar paso a paso de una forma muy sistemática. Empezamos con el estándar de oro, que es la levodopa, y de ahí vamos escalando a opciones más complejas, siempre dependiendo de cómo responda cada paciente y de su perfil clínico particular. Ahora, aunque la levodopa es nuestra primera opción, hay que decirlo, su eficacia para controlar el temblor puede variar muchísimo. Y ojo con esto, antes de decir no funcionó, es súper importante descartar lo que llamamos pseudoresistencia, o sea que no haya otros factores como una mala absorción del medicamento que nos estén engañando. Ya si después de optimizar todo la respuesta no es la ideal, entonces sí, pasamos a explorar otras terapias, como las que se resumen en esta tabla. Y cuando el temblor de plano no responde a los fármacos, entramos al terreno de las terapias avanzadas, que son una opción de verdad poderosa. En esta tabla podemos comparar, por un lado, la estimulación cerebral profunda, o DBS, que puede dirigirse a diferentes blancos como el STN o el GPI, y por otro lado, terapias más nuevas, de lesión sin bisturí como el ultrasonido focalizado guiado por resonancia, el famoso MRG-FUS. La decisión de cuál usar y a dónde apuntar es un traje hecho a la medida para cada paciente. Y finalmente, no podemos dejar de lado una herramienta más, la toxina botulínica. Pensemos en ese grupo de pacientes que tienen un temblor muy resistente, pero que o no son candidatos para una cirugía o simplemente no la quieren. Para ellos, las inyecciones guiadas de toxina botulínica pueden ser una alternativa terapéutica muy valiosa para controlar el temblor de forma localizada. Perfecto. Ya para ir cerrando, vamos a aterrizar toda esta información que, la verdad, es bastante compleja. La vamos a resumir en mensajes muy claros, muy concretos para la práctica de todos los días y, por supuesto, echaremos un vistazo a lo que viene, hacia dónde va todo esto. Entonces, si nos tuviéramos que llevar 4 mensajes clave para la clínica, serían estos. Número 1, la fisiopatología es dual. Hay que pensar siempre en el modelo del switch que enciende y el dimmer que modula. Número 2, la respuesta a levodopa no es un sí o un no. Hay que optimizarla al máximo y descartar pseudoresistencia antes de darla por fallida. Número 3, la terapia avanzada debe ser individualizada. No hay una receta única. La elección entre DBS y MRG-FUS depende de cada persona. Y 4, recordar siempre que el temblor es mucho más que dopamina. Es un síntoma complejo que refleja problemas en múltiples neurotransmisores. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire. Una pregunta de cara al futuro que es bastante provocadora. Conforme vayamos entendiendo mejor y con más detalle los circuitos y los tipos de temblor, ¿cómo vamos a lograr personalizar todavía más las terapias avanzadas? ¿Cómo vamos a poder apuntar casi como con un láser a la red neuronal específica de cada paciente para tener los mejores resultados posibles? Ahí está el reto. Toda la información que hemos presentado en este análisis está basada en la excelente revisión sistemática de Abu Shreir y sus colaboradores, que fue publicada en el año 2022. En pantalla pueden ver la referencia completa para quien desee profundizar. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.